Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte de una harina increíble para la salud de tus huesos, para el azúcar en la sangre, para ayudar a controlar la inflamación y controlar el peso. Es una harina ultra rica en fibras, grasas buenas, proteínas, minerales, no tiene gluten y puedes hacerla en tu casa. Es una harina que puedes usar de forma complementaria o incluso como sustituto de la harina de trigo, una opción mucho más saludable, con un sabor delicioso y que seguro te va a encantar. Quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte cuál es la harina que más usas ahí en tu casa. ¿Es harina de trigo o ya usas alguna otra harina más nutritiva? Cuéntame, me encantará ver tu comentario. Deja tu like en el video, que esa es tu forma de ayudarme también. Si conoces a alguien que está buscando cambiar el tipo de harina que usa en el día a día, tener opciones más saludables, darle variedad a la alimentación, comparte este video. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien, es lo que quiero en el canal. Cuando la mayoría de las personas piensa en harina, ¿en qué piensa? Harina de trigo, ¿verdad? Entonces automáticamente se piensa en carbohidratos. Pero hay una harina que entra en esta idea que tenemos para el video, que puedes incluso hacer en casa como te mencioné, e incluso te voy a dejar algunos consejos sobre cómo hacerla y la diferencia entre prepararla en casa y comprarla ya hecha, pero que es una harina ultra nutritiva, con pocos carbohidratos netos, mucha fibra, proteína y grasas maravillosas. Entonces, esas harinas tradicionales generalmente son almidón refinado, carbohidrato de alto índice glucémico, pero la harina de sésamo es sumamente interesante para nuestra salud. Así que esto cambia completamente la respuesta metabólica del organismo, porque la digestión ocurre de forma más lenta, la glucosa sube menos rápidamente y la energía se mantiene más estable. Vamos a hablar más sobre ella, todos los beneficios que tiene para la salud, incluso cómo hacerla en casa. Te va a encantar. Vamos a empezar hablando sobre esta cuestión del azúcar en la sangre, la saciedad, menos hambre, porque tal vez sea el punto más interesante para que agreguemos más harina de sésamo en nuestro día a día desde el punto de vista metabólico, ya que combina 3 componentes que ayudan bastante a mejorar la forma en que nuestro cuerpo reacciona después de la comida. Es naturalmente rica en fibra, en grasas buenas y en proteínas. Y esta combinación es muy diferente de la harina blanca, ¿no? De la harina de trigo. Entonces, cuando una harina está compuesta básicamente por almidón, como es el caso de la harina de trigo blanca refinada, la digestión ocurre muy rápido, la glucosa sube rápidamente en la sangre, el páncreas libera más insulina para intentar controlar ese aumento y poco después viene esa caída tradicional. Es casi como si fuera un pico de glucosa seguido de una bajada de glucosa. Y esa bajada después, esa caída abrupta, hace que te sientas cansado, a veces con temblores, hambre, ganas de comer algo dulce y falta de energía, sueño excesivo, a veces después de una comida en la que comiste mucho carbohidrato simple. Mientras que con la harina de sésamo, eso ocurre de forma completamente opuesta. Con respecto al apetito e incluso a la respuesta metabólica, muchas personas piensan que esto es solo una cuestión de disciplina, ¿no? Que solo necesitamos enfocarnos para poder controlar lo que comemos, cuánto ingerimos, ¿no? Y todo eso. Pero muchas veces esto es una respuesta fisiológica de nuestro propio organismo a la velocidad con la que ese alimento anterior fue absorbido. Ahora compara eso con la harina de sésamo, porque esas fibras ayudan a desacelerar la absorción de los alimentos, la propia absorción de los nutrientes. Las grasas retrasan el vaciamiento gástrico, haciendo que el alimento permanezca más tiempo allí, en el tracto digestivo. Y la proteína participa directamente en la activación de algunos mecanismos de saciedad que cada vez están siendo más estudiados, como la influencia de hormonas intestinales importantes como el GLP-1, el péptido YY, que están justamente involucrados en la sensación de hambre y en la satisfacción en la sensación de saciedad después de la comida. En la práctica, el resultado del consumo de harina de sésamo de forma más recurrente tiende a ser mayor estabilidad, menos oscilación glucémica y menos de esa hambre reactiva, ¿no? De esa hambre compensatoria. Y hay un concepto muy importante del que también debemos hablar, que no se trata solo de la cantidad de carbohidratos, sino de la velocidad de la respuesta metabólica, ¿verdad? Porque 2 alimentos pueden incluso tener calorías similares o incluso cantidades de carbohidratos relativamente parecidas, pero dependiendo de lo que venga acompañado, si tiene fibra, si no tiene fibra, si tiene proteína, si no tiene proteína, si tiene grasa, si no tiene grasa, la respuesta metabólica puede ser completamente diferente. Uno puede generar un pico rápido, una caída rápida, una sensación de hambre precoz cuando es completamente pobre en otros nutrientes, solo es rico en carbohidratos. Y otro puede generar una digestión más lenta, más gradual, una energía más estable, mayor saciedad.
Por eso es que hace mucha diferencia principalmente consumir la harina de sésamo para ti, para casos de resistencia a la insulina, prediabetes, síndrome metabólico, incluso si haces una dieta baja en carbohidratos, si eres una persona que siente mucha hambre rápidamente después de comer, porque el problema a veces no es solo comer demasiado, es comer de forma desequilibrada y vivir ese ciclo constante de hambre. Pico de glucosa, pico de insulina, caída de glucosa, hambre, ¿entiendes? Es como la rueda del hámster de la que no puedes salir. Hay otro punto muy interesante sobre el consumo de harina de sésamo que tiene que ver con las fibras, con la microbiota intestinal, porque ayuda, ¿no? Tiene bastante fibra y no solo ayuda con la saciedad. Sabemos que el intestino funciona mucho como un gran centro de control metabólico de nuestro organismo. Participa en la digestión, en la absorción de nutrientes, en la inmunidad, en la inflamación e incluso en la forma en que el cuerpo regula el azúcar en la sangre, la propia sensación de hambre. Y también sabemos el papel que tiene la microbiota intestinal en la salud del intestino. La microbiota es el conjunto de billones de bacterias que viven en nuestro intestino y esas bacterias no están ahí por casualidad, interactúan constantemente con el metabolismo de nuestro cuerpo y ayudan a producir compuestos beneficiosos como los butiratos, ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, y pueden favorecer la inflamación cuando hay un desequilibrio. Entonces, como la harina de sésamo tiene una gran cantidad de fibras saludables, puede ayudar en todos estos aspectos que te mencioné. Vale la pena resaltar aún más esta cuestión del butirato, de las fibras solubles, porque cuando la alimentación es muy rica en azúcar, en glucosa, en carbohidratos que se convierten en azúcar muy rápido, como es el caso de la harina blanca, las bacterias malas adoran este tipo de carbohidrato, se alimentan rápidamente de él, crecen, se proliferan, viven muy bien allí con mucho azúcar, mientras que las fibras solubles facilitan y favorecen el crecimiento de bacterias buenas. Entonces, ayudan a equilibrar esa disbiosis intestinal. Entonces, cada vez más, el butirato, producido de forma natural por la fermentación de estas buenas fibras, viene llamando la atención de la comunidad científica. Esto se debe a que se ha demostrado que puede participar activamente, siempre en una cantidad equilibrada, en la preservación de la integridad de la barrera intestinal, el equilibrio inflamatorio, la comunicación entre el intestino y el cerebro e incluso en la regulación de la sensibilidad a la insulina. Otro beneficio que siempre pensamos en relación al consumo de sésamo, en este caso específicamente de la harina de sésamo, tiene que ver con la salud ósea de una forma más amplia, porque la concentración de calcio en el sésamo es muy interesante. Cuando pensamos en salud ósea, normalmente pensamos en minerales, en el calcio, pero tenemos que recordar que el hueso no es una estructura estática, ¿no? Ya he hablado de esto en otros videos. En realidad es una estructura biológicamente muy activa que está siendo renovada constantemente. Y existe un proceso continuo de desgaste, reconstrucción y remodelación ósea. Y para que esto ocurra de forma equilibrada, de hecho necesitamos varios nutrientes trabajando allí de manera sinérgica y conjunta. El sésamo llama la atención justamente porque, además de tener calcio en gran cantidad, también contiene magnesio, fósforo y zinc. Y esa combinación es metabólicamente muy interesante, ¿no? El magnesio, por ejemplo, que no solemos asociar directamente con los huesos, participa, como sabemos, en cientos de reacciones en nuestro organismo y es extremadamente importante para la salud ósea. Participa en la activación de la vitamina D, en la contracción muscular, en el equilibrio mineral óseo, además de influir en la forma en que el calcio es utilizado en nuestro organismo. O sea, no basta con pensar solo en consumir calcio, sino en alimentos que tengan esa sinergia en conjunto. Y también vale la pena que hagamos esa correlación entre el hueso y la cuestión muscular, porque una mejor densidad muscular también está relacionada con una mejor densidad ósea. Entonces, como el magnesio ayuda en la contracción muscular, también tiene todo el sentido que pensemos en eso en este momento. El sésamo tiene una cantidad realmente impresionante de calcio. Y hay un detalle muy interesante porque además de eso podemos añadir esta harina de sésamo en momentos en los que normalmente no consumirías fuentes lácteas en tu día a día, ¿no? Quizás ya no consumes leche, pero vas a preparar un panqueque en la mañana, en el desayuno. Puedes añadir la harina de sésamo en el panqueque para asegurar una buena ingesta de calcio en ese momento, incluso de fuentes no lácteas, así que termina siendo sumamente interesante en ese sentido. Todavía hay un punto muy interesante porque el sésamo es naturalmente rico en compuestos bioactivos como la sesamina, el sesamol y lignanos antioxidantes. Son compuestos que han sido estudiados por su efecto en el estrés oxidativo, la inflamación e incluso en la salud vascular. Por eso, es muy importante que recordemos esta cuestión de la inflamación crónica de bajo grado, que cada vez es más prevalente hoy en día, y cómo una alimentación equilibrada puede ayudarte de forma complementaria a disminuir esa inflamación crónica en nuestro organismo. Hay otro punto muy interesante porque la harina de sésamo es una harina low carb, es decir, una harina baja en carbohidratos netos.
Contiene mucha fibra, como te mencioné, así que son carbohidratos que no se absorben, son fermentados, pasan intactos por nuestro intestino. Esto ayuda mucho a quienes siguen una dieta baja en carbohidratos y buscan opciones de harinas diferentes para enriquecer el día a día. Entonces, de hecho, puede ser muy recomendada para personas que tienen resistencia a la insulina, sienten hambre muchas veces y rápidamente a lo largo del día, quienes hacen dieta baja en carbohidratos y quieren otras opciones de harina, como te mencioné, quienes quieren reducir la harina refinada, a veces cambiando su proporción, ¿no? A veces la persona no quiere dejar de consumir harina blanca, pero quiere empezar a aumentar la proporción de otras. Puede ser una buena opción para que hagas una mezcla de harinas. Personas que buscan más saciedad, personas que quieren mejorar la densidad nutricional, que quieren mejorar la salud ósea. Entonces es muy versátil, se puede usar de muchas formas diferentes porque muchos me dicen cosas como, me interesé, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo uso esto en mi día a día? Vamos a hablar un poquito sobre eso. La harina de sésamo funciona muy bien cuando la usamos en panes, panqueques, pastelitos o incluso en galletitas, tortillas low carb o hasta para empanar alimentos. Entonces, básicamente, se puede añadir, si quieres, de una forma súper simple, en un yogur al que le pongas una fruta, puedes añadir un poco, puedes poner un poco de la harina de sésamo ahí en tu batido, si quieres de una forma más intuitiva y menos de receta. Entonces, recuerda que una buena base puede ser hacer un panquequito con huevo y un poco de harina de sésamo. Y lo llevas a hornear, eso ya se convierte en una especie de crepa o wrap, dependiendo de lo delgado que lo hagas. Y puedes ponerle la cobertura que prefieras. Esa es una forma ultra simple de añadirla en el día a día. Incluso voy a dejar aquí abajo algunas recetas que ya he hecho utilizando sésamo molido, la harina de sésamo, para que tengas una idea de cómo puedes incorporar esto en tu día a día. Lo bueno de la harina de sésamo es que la puedes hacer en casa, ¿verdad? Así como tomas la avena, la procesas y se convierte en harina de avena, si tomas el sésamo y lo procesas, se va a convertir en harina de sésamo. Y dependiendo de la cantidad y el tiempo que lo dejes procesando, puede incluso convertirse en tahini, que es esa pasta de sésamo muy utilizada en la cocina árabe, por cierto. Es la misma lógica que la pasta de maní. Si tomas el maní y lo procesas un poco, se convierte en harina. Si sigues procesando el maní, se convierte en mantequilla de maní. Básicamente, esa es la idea. Y un detalle interesante es que la harina que haces en casa, moliendo la semilla, es una harina integral. Conserva absolutamente todas las grasas buenas, los aceites naturales y las valiosas fibras propias del sésamo, mientras que por el contrario, algunas de las harinas comerciales que se venden hoy en día ya envasadas pueden haber pasado por procesos industriales y estar totalmente desgrasadas. A veces las desengrasan para utilizar el aceite de sésamo en otras preparaciones. Así que fíjate, la casera normalmente tiene más grasas buenas y un sabor más intenso a sésamo. La desgrasada termina siendo más concentrada en proteínas y fibras y tiene menos calorías y un sabor más seco. Entonces dependerá de lo que busques. Lo ideal sería que tomaras el sésamo y lo molieras justo antes de usarlo, precisamente para tener a tu disposición más antioxidantes y aceites esenciales no oxidados, que son más nutritivos para nosotros. Si vas a molerlo, lo ideal es que muelas solo la cantidad que vas a usar y guardes muy poco para consumirlo, quizás rápidamente después. Recuerda guardarlo siempre en un frasco de vidrio, en un lugar oscuro, dentro de un armario, porque como es oleaginoso y tiene esa grasa buena, si lo dejas muchos días se va a oxidar y se va a volver rancio. Es lo mismo que con la linaza, lo ideal es moler y usar en el momento. Cuéntame aquí abajo si ya la conocías, si ya habías intentado pensar en usar esta harina maravillosa, me encantará ver tu comentario. ¿Hay alguna otra harina que uses más hoy en día? Cuéntame, me encantará ver tu comentario. Deja tu like en el video para ayudarme y compártelo con quien le pueda gustar, con quien lo necesite. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero con el canal. Hasta la próxima, chao.